Hola mis amados hermanos y amigos, les saludamos en esta hora de la tarde en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que la misericordia de Dios, la paz de Dios pueda sobreabundar nuestros corazones. Agradecemos a Dios en esta noche, ¿cierto?, por tener este privilegio de poder ser sus hijos. La Biblia dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y dice más: a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, el Padre nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Así que estamos agradecidos, estamos contentos en esta tarde de parte de nuestro Señor por tener esta bendición de poder usar este canal, de poder usar, ¿cierto?, este medio para propagar el Evangelio de Jesucristo. La palabra del Señor debe ser predicada en todo tiempo, en todo momento, independiente de las circunstancias de la vida. Dice la Biblia: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta palabra está tan vigente como cuando Jesús la predicó, tiene la misma consistencia. En el libro de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de los corazones. Y esperemos que en esta tarde, ¿cierto?, esta palabra pueda realmente producir algo, pueda provocar algo en nuestras vidas, pueda provocar algo en nuestro caminar, que por ella podamos crecer, que por ella podamos avanzar, que por ella podamos realmente cumplir el propósito de parte del Señor, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios nos llamó con un propósito y necesitamos, ¿cierto?, que cada uno podamos conectarnos con el propósito de Dios en nuestras vidas, para que así podamos impactar muchas vidas, muchos corazones, que podamos realmente ser un canal de bendición en medio de tanta incertidumbre, ¿cierto?, de tanta duda, de tantas cosas que hoy en día existen en la humanidad. Así que en esta hora, ¿cierto?, damos gracias a nuestro Dios y también por todas aquellas personas, ¿cierto?, que pueden acceder a este video, en la cual han sido realmente bendecidos de parte del Señor. Y damos gracias a Dios por ello, ¿cierto?, porque Dios es el que realmente produce algo en el corazón. Si dice la Biblia: si Jehová no edificare la casa, dice, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no está conmigo, si Dios no está con usted en esto que hacemos, ¿cierto?, para el Señor, déjeme decirle que no serviría de nada, porque dice su palabra que en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no edificare la casa, necesitamos, ¿cierto?, que Dios pueda estar en nosotros, que la gracia, que el favor de Dios pueda hacerse visible en nuestros corazones. Como hemos dicho en otras ocasiones, estamos viviendo tiempos muy decisivos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, y la palabra del Señor dice que por causa del pecado el amor de muchos se enfriará. Y eso es una verdad, mis amados hermanos y amigos. Hoy en día hay muchas personas que han bajado los brazos, hay mucha gente que ya no quiere seguir adelante, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque han descuidado sus vidas espirituales, y eso es lo que nosotros debemos procurar, no descuidar nuestra vida espiritual. Debemos estar velando, como lo hablábamos en la vez anterior, ¿cierto?, cuando dice el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, la oración nos permite realmente eludir, ¿cierto?, la tentación, nos permite realmente poder ver con más claridad lo que realmente está pasando en el mundo espiritual, ¿cierto? Estamos viviendo los últimos tiempos. Dice la Biblia que no vienen días mejores, así que si usted está esperando días mejores, déjeme decirle por la palabra del Señor, que la palabra de Dios nos advierte que no vienen días mejores. Estamos en los últimos tiempos. Jesucristo está pronto a venir a buscar a su pueblo, Él está pronto a venir a buscar a su iglesia, a sus escogidos. Dice la Biblia que Él vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios,
a buscar a hombres y mujeres que han sido lavados y redimidos en la sangre del Cordero. Por ello gocémonos en esta tarde, alegrémonos, regocijémonos. La Biblia dice que cuando Jehová hiciere volver de la cautividad de Sión, ¿qué dice? Seremos como los que sueñan. Y eso realmente no se refleja en el cristiano en estos tiempos, haciendo mención a lo que dice la Biblia, que cuando Jehová hiciere volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, dice. Y nuestra boca se llenará de risa, bendito sea el Señor. Y dice, y nuestra lengua de alabanzas, y diremos grandes cosas. Ha hecho Jehová con nosotros, y que dice, y estaremos alegres. Así que en esta tarde siéntase contento, siéntase privilegiado de parte del Señor, porque usted y yo fuimos llamados por este Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de la mar, de la fuente de las aguas, creador de todo el linaje humano. Entonces, ¿cómo no vamos a estar contentos en esta hora? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Así que tenemos razón suficiente en esta tarde y cada día, ¿cierto?, para estar contento, para estar gozoso. Cualquiera que sea nuestra situación, le doy la más cordial bienvenida a mis hermanos que se están sumando, ¿cierto?, a esta transmisión. Que la palabra del Señor pueda producir algo en sus corazones, pueda lograr algo en sus vidas. La palabra de Dios dice que todas las escrituras, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, todas las escrituras son inspiradas por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Así que en esta noche esperamos que la palabra pueda realmente bendecirle a cada uno de ustedes, y de hecho yo sé que le va a bendecir. Bueno, vamos a lo que nos convoca en esta hora, ¿cierto? Ya pudimos hacer, digamos, la introducción y el agradecimiento a Dios, y también darle la cordial bienvenida a usted, y también le agradezco, mis amados hermanos, porque usted también está siendo parte de esta bendición. Permítame contarle en esta hora que hay muchas personas que han sido bendecidas a través de esta transmisión. Hay personas que realmente me han contactado por interno, ya sea me han llamado o me han escrito, ¿cierto?, al WhatsApp, ¿cierto?, agradeciendo por estas transmisiones, y eso de verdad que a mí me llena de gozo, me llena de alegría, porque nosotros como hombres del Señor y usted como mujer de Dios, siempre debemos perseguir, ¿cierto?, esto realmente, esto es lo más importante, las almas son lo más importante para Dios. Lo demás, ¿cierto?, dice que vendrá por añadidura. Y dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, y eso es maravilloso. Hace unos días atrás me contactaba un varón, en la cual me decía que se había alejado, por lo que me dio a entender, se había alejado del Señor, y quería nuevamente retomar eso. Entonces eso a uno le da impulso, le da gozo para seguir buscando, ¿cierto?, para seguir orando delante de la presencia del Señor. Que Dios nos bendiga en esta noche, ¿cierto? Quiero ir de lleno, ¿cierto?, a lo que nos convoca en realidad, que es la eterna y poderosa palabra del Señor, una palabra realmente de bendición, una palabra que fortalecerá nuestros corazones. Y en esta ocasión vamos a compartir en Primera de Samuel. Mire, vamos a ir a Primera de Samuel, vamos a ir al capítulo 17, vamos a ir, ¿cierto?, al verso 45 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 17, en el verso 45, dice así la eterna y poderosa palabra de nuestro Dios. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalinas, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y se echó a andar para ir al encuentro de David,
David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y con piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en sus manos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, en esta noche, Señor, como dijo el profeta, vives tú, Jehová, en cuya presencia estoy. Padre, yo tengo la certeza, yo tengo la seguridad de que tú estás aquí con nosotros, Dios mío. Y entiendo, Señor, que para tu Espíritu Santo no hay distancias, no hay barreras, no hay nada que pueda impedir, Señor, que tu gloria, que tu poder se haga manifiesto en nuestros corazones. Señor, en esta hora esta palabra ya la hemos hablado, ya la hemos expresado, Dios mío, y como esta palabra es viva y como es eficaz, Señor, va a tomar lugar en el corazón. Yo te pido la rema del cielo en esta noche para mi vida y para cada uno de mis hermanos y como también para aquellos que van a accesar, Señor, a este video en algún momento determinado. Padre, que el Espíritu Santo sane al enfermo, libera al cautivo y restaure al caído. Padre, en el nombre de Jesús, sujetamos, Dios mío, toda tiniebla, toda potestad maligna. Dios mío, la sujetamos bajo el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo fluya en cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos, ¿cierto? Que también pueden accesar a este video, a esta transmisión. Mire, lo primordial de esto, una de las cosas que son demasiado fundamentales en todas estas cosas, es de que usted y yo no solamente nos conectemos, ¿cierto?, a través de esta plataforma, no que usted tome su celular, ¿cierto?, y se pueda conectar con esta transmisión que la estamos haciendo en vivo desde nuestro hogar. Más que eso también es que usted y yo nos podamos conectar con el mensaje, nos podamos conectar con la enseñanza que en esta noche el Señor quiere realmente mostrarnos a nuestros corazones. Bueno, esta es una historia, ¿cierto?, que relata la Biblia, donde habla de dos personajes principales en esta historia. Uno de ellos era David, ¿cierto?, y también Goliat. Bendito sea nuestro Dios. Para que podamos ir entendiendo esta historia, ¿cierto?, la cual relata la palabra del Señor, debemos entender, ¿cierto?, que el pueblo de Israel, ¿cierto?, estaba en conflicto con los filisteos. Bendito sea nuestro Dios. Estaban, ¿cierto?, en un lugar en el cual, ¿cierto?, estaban batallando el uno al otro. Era un enfrentamiento del ejército de Israel contra el ejército de los filisteos. Había realmente un conflicto. Bendito sea nuestro Dios. Y si nosotros, ¿cierto?, vamos indagando un poco, porque en realidad es bien extenso el capítulo, ¿cierto?, donde habla de toda esta situación. Si nosotros nos vamos a este capítulo 17 y el versículo 2 dice: y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, ¿cierto?, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. En el verso 4 dice: y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Este paladín, ¿cierto?, este hombre llamado Goliat, la palabra paladín, el significado de la palabra paladín significa caballero, que en la guerra se distingue por sus hazañas. Este hombre, ¿cierto?, era un paladín, era un guerrero que realmente se distinguía por sus hazañas. Era un hombre avesado, era un hombre experimentado en la guerra. Y este hombre, ¿cierto?, llamado Goliat, dice que ¿por qué Goliat? La pregunta es, ¿cierto?, ¿por qué Goliat causaba tanto pavor entre el pueblo? ¿Por qué Goliat
realmente causaba tanto espanto, tanto terror, tanto pánico en el pueblo. Dice, el problema se encontraba en el hecho que Goliat, este paladín, ¿cierto? Era un hombre, el hecho que Goliat no era un hombre, dice, común y corriente. Eso era la causa principal, ¿cierto? Una de las causas principales por la cual este hombre causaba tanto espanto, tanto pavor en medio del pueblo de Israel, que no era realmente un hombre común y corriente. Dice que era famoso como guerrero y además que era enorme. Goliat medía casi 3 metros, bendito sea el Señor, casi 3 metros de estatura. Y como si esto fuera poco, también llevaba una armadura de bronce impresionante, llevaba casco, una coraza que pesaba 55 kilos, llevaba protección en las piernas y una gran jabalina, más aún la lanza con una punta de hierro. Con solo mirarlo, se atemorizaban. Bendito sea el Señor. Aquí podemos ver, ¿cierto?, cuáles eran las cualidades de este gigante llamado Goliat, que medía casi 3 metros de estatura. Y con solo mirarlo todos se atemorizaban. El pueblo de Israel estaba siendo realmente increpado por este hombre. Estaba siendo realmente amenazado. Estaba siendo desafiado por este varón llamado Goliat. Dice en el versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole, para que os habéis puesto en orden de batalla. Menospreciaba a los hijos de Dios. ¿No soy yo el filisteo?, se jactaba, y vosotros los siervos de Saúl. ¿Quiénes son ustedes?, les trataba de decir. Y le incitaba, ¿cierto?, a que y le decía, escoger de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y dice en el verso 9, él le proponía, ¿cierto?, él le dice, y si pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Dice el versículo 11, y aquí vamos a ir entrando, ¿cierto? Vamos a ir entrando a tierra derecha. Dice, verso 11, dice, y oyendo Saúl y todo Israel, recordemos que Saúl era el rey de Israel, estas palabras del filisteo, dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. El miedo los invadió, el miedo los turbó, el miedo los confundió, el miedo los desorientó. Como decíamos hace un momento, con solo mirar, todos se atemorizaban, con solo mirarlo, ¿cierto?, por su estatura, porque era un paladín, era un guerrero, ¿cierto?, de hazaña, era un guerrero avesado, era un guerrero experimentado. Ellos sabían cuál realmente era el historial de este gigante. Entonces ellos se sintieron amedrentados. Y aquí dice en el versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Es decir, estaban sometidos por las amenazas de este gigante. Bendito sea nuestro Dios. Y dice en el versículo 14, dice en el verso, 16, dice, y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo por durante 40 días, en la mañana, en la tarde, día tras día, por el lapso de 40 días, lo amedrentaba, lo amenazaba, lo menospreciaba, los tenía bajo sujeción, los tenía realmente paralizados, porque como hemos dicho en otras ocasiones, el miedo lo que termina haciendo en el hombre cuando le da cabida en su corazón, ese espíritu de miedo lo termina paralizando. Por eso que el hombre no avanza en Dios, por eso que el hombre no puede ver la grandeza de Dios, porque el miedo lo tiene atrapado. Y dice el versículo 18, el verso 23, para ir resumiendo esto, mientras él hablaba con ellos,
refiriéndose a David, ¿cierto? Era aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Aquí vemos una cosa. Aquí nació una esperanza para el pueblo de Israel. Aquí comenzó la historia a tomar un vuelco. Dice que cuando el filisteo salió, ¿cierto? Y habló las mismas palabras, las oyó David. ¿Quién era David? David era un joven pastor de ovejas, hijo de Isaí de Belén. Isaí tenía ocho hijos y el menor de los hijos de ellos era David. David era un pastor de ovejas. Para que podamos ir entendiendo esta historia, tenemos que recordar que en el capítulo 16 de este mismo libro de Samuel, en el verso 10 dice: hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Eso fue cuando Dios le dijo al profeta Samuel que no llorase más, ¿cierto?, a Saúl, sino que fuese a la casa de Isaí, ¿cierto?, a buscar al ungido de Jehová. Y aquí cuando Samuel, el profeta Samuel, se presentó en la casa de Isaí, dice: hizo pasar Isaí, ¿cierto?, Isaí, el padre de David, 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces Samuel le pregunta a este hombre, ¿cierto?, a este varón llamado Isaí. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. David era un joven pastor de ovejas. David era el que estaba en el anonimato, era el que estaba en el secreto, era el que estaba escondido para los hombres, pero estaba visible para Dios. Tú y yo estábamos escondidos para los hombres, estábamos escondidos para la sociedad, pero estábamos visibles para Dios. Entonces aquí dice una cosa: y le respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Verso 12 del capítulo 16 de este primera de Samuel, dice: y envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es. Quizás nadie pensó realmente que este joven que estaba en el anonimato, que estaba en secreto, que estaba oculto para los hombres, pero visible para Dios, iba a ser realmente el ungido de Jehová. Y la palabra del Señor dice en Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículos 27 y 28, mire qué palabra dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, al fin de que nadie se jacte en su presencia. David era uno de ellos, era uno de los que estaba en el anonimato, estaba en secreto, no estaba realmente ante los ojos, ante la mira de los hombres, pero sí estaba ante la mira de Dios. Y en el verso 13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite que representa la unción y lo ungió en medio de sus hermanos. Yo me imagino cuál fue realmente el rostro de los hermanos, cuál fue la impresión en ese momento cuando el profeta Samuel derramó el cuerno de aceite sobre que ni siquiera ellos se imaginaron. Dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Mire lo importante de esto, y esto parte aquí. Esto se inicia aquí, esto inicialmente está aquí, dice: desde aquel día cuando Samuel le ungió de parte de Dios, ¿cierto? Desde aquel día en adelante, desde ese entonces, desde ese momento, dice: el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ahí David fue transformado. Ahí David recibió algo en su vida. Ahí David fue intervenido por Dios. Desde ese momento, de aquí en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David.
Por eso que vemos que cuando David oyó al filisteo, David reaccionó diferente a los demás, no tuvo el mismo pensamiento, no se sumó realmente a ese sometimiento que le había causado y ese amedrentamiento que le había provocado Goliat. Él no se sumó, ¿cierto? Él no pensó como los demás, él no fue parte de ese espanto, de ese miedo, no fue parte de ese pavor, sino realmente él fue diferente. ¿Por qué, mi amado? Porque el hombre, la mujer que han sido ungidos por Dios siempre van a ser diferentes al resto, siempre van a ser diferentes al montón, siempre van a pensar distinto, siempre van a cargar algo diferente. Y aquí lo podemos ver porque desde ese entonces, en aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces, si el Espíritu de Dios ha venido sobre ti, si el Espíritu de Dios ha venido sobre mí, tu vida tiene que proyectar realmente lo que es Dios en su esencia. Bendito sea nuestro Dios. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Entonces, mis amados hermanos, como leíamos, ¿cierto? En el capítulo 17, versículo 23, dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas, ¿cierto? Como solía hacerlo, que lo hizo por espacio de 40 días, en la mañana y en la tarde, y habló las mismas palabras y las oyó David. Aquí esta historia comenzó realmente a tener un vuelco. Bendito sea nuestro Dios. Y si seguimos leyendo, dice en el verso 28, dice, oyéndole hablar Eliú, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido, y realmente no había venido a eso. Sus hermanos realmente se fueron en contra de él. Su padre no le dio el lugar que quizá le debía haber dado cuando realmente vino el profeta Samuel a la casa de él, ¿cierto? Tenía que haberlo mandado a buscar, ni siquiera lo había considerado. Y aquí vemos que David también tuvo problemas con sus hermanos. Sus hermanos no le reconocieron, sus hermanos realmente le rechazaron y le dijeron, ¿a qué has venido? Has venido de soberbio. Y realmente David no venía por esa razón, sino porque el padre lo había enviado a llevarles alimento a ellos mismos, ¿cierto? A estos tres hermanos que estaban en la guerra con Saúl, ¿cierto? En el ejército del pueblo de Israel. Él venía con un propósito, y es más, venía de parte del Padre para realmente saber si ellos estaban con vida. Y David respondió, dice, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es este mero hablar? Es decir, lo que lo da a entender que quizá no había sido la única ni la última vez que lo habían increpado, ¿cierto? Lo habían confrontado injustamente. Por eso que dice aquí, ¿qué he hecho yo ahora? ¿De qué me están acusando? ¿Qué están diciendo? Bendito sea nuestro Dios. Y dice, y apartándose de él hacia otro, preguntó de igual manera y dio al pueblo la misma respuesta de antes. David consultó cuál era la recompensa, ¿cierto? Aquel que venciera a Goliat, cuál iba a ser la recompensa. Entonces, había una recompensa de por medio. Y aquí en el versículo 33 dice, y dijo Saúl a David, versículo 32, y dijo David a Saúl, no desmaye, porque lo mandó a buscar el rey Saúl, ¿cierto? Él oyó, ¿cierto? De los comentarios que hizo David y lo mandó a buscar. Entonces, cuando David se presentó ante el rey Saúl en el verso 33, mire lo que dice David, y dijo Saúl a David, no podrá ir, el verso 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo, irá y peleará contra el filisteo. Bendito sea nuestro Dios. Versículo 33 dijo Saúl a David, no podrás tú ir
contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho. Él era un hombre de guerra desde su juventud. No realmente vio lo que había de parte de Dios en él. Le faltó visión. Y hay muchos que le faltan visión, porque están mirando de acuerdo a la apariencia. Dios le dice a Samuel, no mires lo que está delante de tus ojos. No mires lo que tú estás viendo con tus ojos carnales. Dice, sino que Jehová mira el corazón. Dios te miró primero en tu corazón. Dios me miró a mí en mi corazón. Y aquí David, cierto, se ve una vez más realmente enfrentado a la adversidad, cierto. Y cuando Saúl le dice, no vas a poder contra este paladín. No vas a poder contra este guerrero porque él es un hombre de hazaña, él es un hombre avesado, él es un hombre experimentado en la guerra. ¿Y sabe usted lo que le argumentó David? Porque él tenía una certeza, él tenía una seguridad en su corazón. Y esa seguridad que Dios había puesto en su vida, él iba a ser inmovible. ¿Por qué razón? Porque desde el momento que fue ungido con el aceite por el profeta Samuel, desde ese momento vino el Espíritu de Dios sobre él. Y el Espíritu de Dios comienza en nosotros a hacer una transformación, comienza a transformar nuestros corazones, comienza realmente a poner seguridad, comienza a poner certeza. Mientras escudriñaba esta palabra, puse realmente una expresión que David estaba posesionado, es decir, la palabra posesionar significa adueñarse, apropiarse. Él se había apropiado de la victoria, aunque aún no la había realmente peleado, todavía no peleaba la batalla, pero él ya la asumía, que ya estaba en sus manos. Él ya lo había recibido, porque como decía hace un tiempo atrás, hay cosas que en Dios ya están realmente completadas. Hay cosas en Dios que ya están lidiadas, que ahora lo que necesitamos nosotros, los cristianos, es poder materializar esa victoria de parte de nuestro Dios. Entonces David estaba posesionado, él se había adueñado, se había apropiado de esta victoria. ¿Y sabe usted lo que realmente este hombre le respondió cuando Saúl le dice, cierto? Dice, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mire lo que le respondió. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Bendito sea nuestro Dios. Este hombre comenzó a visionar, comenzó a soñar en el Espíritu, comenzó a ver las cosas que no son, comenzó a llamar las cosas que no son como si fuesen. Él realmente ilustró la historia, ilustró las experiencias quizás que él había tenido con osos, con leones, y dijo que de la misma forma en la que Dios le había dado victoria, ¿cierto? Cuando los osos, los leones tomaban las ovejas, ¿cierto? Y él las rescataba y él se enfrentaba a aquellos animales. De esa misma manera, Dios le iba a dar victoria. Bendito sea el Señor. ¿Por qué razón, mi hermano? Porque es imposible que aquel que haya gustado de Dios, que aquel que haya gustado de la victoria de Dios, por muy pequeña que sea para usted, para mí, para el que está en su entorno, el hombre que haya gustado de esta victoria de Dios, el hombre que haya visto la gloria de Dios en su vida, va a ser imposible que pueda realmente desistir, va a ser imposible que pueda realmente tener un obstáculo en su vida, va a ser imposible que pueda realmente aplomarse ante una circunstancia, ante una situación. Aquí David tuvo la certeza que de la misma manera que Dios le había librado, ¿cierto? Ahí realmente con los osos, con los leones, dice que de la misma manera, si fuese león, ¿cierto? Dice, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová está contigo. Bendito sea el Señor. Podía él
podía haberse desanimado. Recordemos que él desde un principio, ¿cierto? Cuando fue Samuel a la casa de su padre Isaí en Belén, él no fue considerado. Pasaron sus 7 hermanos, eran 8 hermanos y él era el menor de ellos. Estaba, como decía, en el anonimato, estaba en secreto, estaba oculto para los hombres, pero visible para Dios. Partieron quizá no de la forma correcta. Ahí vemos que fue desplazado. Después los hermanos también lo increparon, ¿cierto? ¿A qué viniste tú acá? Has venido de soberbio, ¿cierto? Has venido porque a lo mejor se te antojó venir. Vemos que no hubo realmente una aceptación en su familia, y esa es una de las cosas que muchas veces pasa. Y el Señor Jesús dijo en una ocasión que el profeta no tiene honra ni siquiera en su propia tierra, y eso es verdad, hermano. Usted no está esperando, ¿cierto?, que lo reconozcan en sus familiares, que los familiares le reconozcan, que su entorno lo reconozca. No esté esperando el reconocimiento de los hombres. Usted tiene que buscar un reconocimiento de parte de Dios. Y este hombre no fue reconocido. Y alguien dijo por ahí en una ocasión, y estoy totalmente de acuerdo, que usted y yo, para poder ser aceptados, primero tenemos que ser rechazados. Para que usted y yo podamos ser aceptados, primero tenemos que ser rechazados. Y aquí David fue rechazado. Aquí David fue desplazado. Aquí David fue mirado en menos. ¿Por qué? Por su apariencia. Y eso es una falta en el hombre de Dios, cuando mira por apariencia, cuando el hombre realmente hace su juicio por lo que está viendo, pero realmente Dios está mirando más allá, Dios está mirando más el corazón. Y este hombre, este joven, un adolescente, ¿cierto?, que quizá no tenía la experiencia suficiente, pero sí tenía algo más importante que la experiencia, ¿cierto?, y quizá la práctica de lo que hacía este paladín, ¿cierto?, este guerrero de hazaña llamado Goliat. Él tenía el Espíritu de Dios, y cuando tú y yo tenemos el Espíritu de Dios, lo tenemos todo. Cuando tú y yo hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, lo tenemos todo, y Dios nos va equipando, Dios nos da certeza, Dios nos da seguridad. Dice, y aquí dice en el verso 37, añadió David Jehová que me ha librado, ¿cierto? Eso ya lo leíamos. Y en el verso 39, y ciñó David su espada. Dice que ciñó su espada. Aquí trató, ¿cierto? Saúl trató de equiparlo, ¿cierto?, con armas carnales, ¿cierto? Dice aquí en el verso 39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto. Se incomodó porque nunca lo practiqué. Y David yo decía aquellas cosas. Él se despojó, ¿cierto? Y ahí es donde la palabra del Señor se cumple, que dice que no es con espada, dice que no es con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. Ahí se cumple la palabra del Señor. Entonces esto no es por fuerza, hermano. Esto no es realmente por la cantidad, sino por la calidad que pueda haber en nuestras vidas, sino por la dirección del Espíritu Santo. Y si seguimos leyendo, cuando él, ¿cierto?, fue a enfrentar al filisteo, ¿cuáles fueron sus armas? No fueron armas letales como la que tenía este gigante, ¿cierto? Tenía tremenda espada, estaba realmente fortificado, estaba acorazado por todos lados, medía casi 3 metros, había muchas desventajas, ¿cierto?, en todo aspecto, la parte estratégica, lo que es realmente, lo que es batalla, había mucha diferencia realmente, era totalmente opuesto a lo que realmente era este hombre, no estaba a la altura realmente de lo que era Goliat en cuanto a batalla. Pero independiente a eso, el hombre llamado David, este joven llamado David, tenía el Espíritu de Dios en su vida. Entonces, cuando tú y yo tenemos el Espíritu de Dios, cuando tú y yo sabemos quién es el Espíritu de Dios en nosotros, realmente hay una fuerza, hay una fortaleza. Como dice la Biblia, las fuerzas, ¿cómo serán? Serán como las del búfalo. Dice que los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito sea nuestro Dios. Entonces David tenía esa ventaja. David no tenía la experiencia.
David no tenía las armas apropiadas. Tenía muchas carencias, tenía muchas falencias. Quizás tenía muchas cosas y desventajas. Pero Dios quiso mostrar su gloria a través de él. ¿Por qué razón? Porque Dios siempre ha tomado gente con debilidades, siempre ha tomado gente que les cuesta, siempre ha tomado gente que están ahí, quizás en el anonimato, que están en secreto, que no están visibles para los ojos de los hombres, pero han sido tomados en cuenta, han sido considerados por Dios. Y aquí David lidió una batalla tremenda, hermano. Aquí David realmente experimentó algo glorioso. ¿Cuál fue su arma? Realmente, dice que fue al arroyo, ¿cierto? Y tomó 5 piedras y la puso en su saco pastoril. Y tomó su honda, tomó su cayado y se fue realmente a enfrentar a este Goliat, a este hombre que tenía amedrentado al pueblo. Bendito sea nuestro Dios. Dice, aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, mire lo que hizo David. David se dio prisa, se adelantó y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Tú y yo, mis amados hermanos, tenemos que adelantarnos al enemigo. Tenemos que correr con prisa a la línea de batalla. La línea de batalla representa la oración. Desde la oración tú estás lidiando guerra, tú estás lidiando batalla. Cuando tú doblas tus rodillas, cuando tú vienes a Jesucristo y dices, Señor, a contar de hoy, yo me presento mi cuerpo en sacrificio vivo. Yo dejo las 24 horas de aquí adelante, dejo de comer. Señor, yo vengo a la línea de batalla. Desde ahí tú estás lidiando batalla en las cuales Dios te da la victoria. Aquí David se le adelantó. Muchos cristianos están viendo al gigante, ya sea en alguna área de sus vidas. Aquí vemos una batalla física, pero hoy en día, como siempre lo ha habido, hay batallas espirituales, que hay un gigante que se levanta en tu casa, que hay un gigante que se levanta en tu trabajo, que hay un Goliat, ¿cierto? Hay un espíritu del diablo que está ahí tratando de sujetarte, de someterte, de aplastarte, porque eso es lo que estaba haciendo el Goliat. Estaba aplastando al pueblo de Israel, los tenía desorientados, porque toda persona que está bajo miedo, que está paralizado espiritualmente por el miedo, está aplastado, no crece, no avanza, no busca, no ve, no entiende, no hace nada en Dios. Hermanos, cuando tú y yo corremos a la línea de batalla, David se le adelantó y corrió a la línea de batalla. La línea de batalla representa en este momento tu altar de oración. Desde ahí Dios comienza a darte victoria. Ten en cuenta que tú y yo tenemos un límite como humano, como persona, y desde ahí para allá le corresponde a Dios. Pero muchas veces nosotros queremos solucionar todo y no dejamos que Dios sea por nosotros. La Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, dice que en vano trabajan los edificadores. Hay mucha gente, como decía hace un tiempo atrás, hay mucha gente, cristianos, que están desgastados espiritualmente, pero siguen exactamente en lo mismo. Pero dice la Biblia que si Jehová no edificare la casa, si Dios no está en el centro, si Dios no está en el medio, si Dios no está presidiendo lo que tú estás haciendo o lo que yo esté haciendo, si no tienes tú y yo la aprobación de Dios, déjame decirte, mi amado, que no sirve de nada que yo vaya para allá, que vaya para acá, que haga esto, que haga esto otro. Dijo alguien por ahí, estamos tan preocupados, y es una realidad y no lo malinterprete. A veces estamos preocupados de hacer cosas para Dios, pero nos olvidamos del Dios de la obra. Aquí David corrió a la línea de batalla. Aquí David se le adelantó al gigante. Aquí David decretó, aquí David declaró y dijo, así como Dios me libró de los osos, de los leones, así como Dios me dio victoria ayer, hoy también me la va a dar. Si Dios te dio victoria ayer, hermano, Dios te la va a volver a dar, porque este es un Dios de batallas. Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel. David se corrió a la línea de batalla. Bendito sea nuestro Dios. Dice el versículo 49.
Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. Hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda, con piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Quién te dijo, mi amado, que tienes que tener algo visible en tu vida para poder creer que Dios está contigo? Dios quiere tomar ese recurso que hay en ti. Dios quiere tomar esa habilidad que hay en tu vida. Dios quiere tomar ese don. Dios quiere tomar esa gracia, ese favor que ha puesto en tu corazón para darte victoria. Porque todo lo que he llevado a Dios se proyecta. Todo lo que usted pone en las manos de Dios, eso se amplifica. Porque este es un Dios todopoderoso. Entonces todo lo que se mueve en Él es de poder, es de autoridad, es de gloria. David realmente no tenía las armas suficientes, no tenía las armas apropiadas, no tenía la logística, no tenía la experiencia, tenía mucho de perder humanamente, pero él tenía algo dentro de su vida que se llama Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios te da valentía, el Espíritu de Dios te hace ser atrevido, el Espíritu de Dios te hace atreverte a hacer cosas, el Espíritu de Dios te mueve, el Espíritu de Dios cuando realmente fluye en nosotros no te va a tener nunca tranquilo, nunca te va a tener ocioso, nunca te va a tener sin hacer nada, siempre te va a andar trayendo ahí en comunión, siempre va a andar fluyendo esa presencia de Dios en tu corazón. Cuando tú realmente tienes esa visión, cuando tú realmente tienes esa apreciación de Dios y tú sabes quién es tu Dios y tú sabes quién fue el que te llamó y sabes tú quién es el que te escogió, tú te vas a levantar contra cualquier gigante que venga en contra de tu casa, de tu vida. Yo no sé cuál es el gigante en este momento que te está amedrentando, que te tiene aplastado. Hace lo que hizo David, comienza a correr a la línea de batalla, comienza a posesionarte en la oración, comienza a venir al altar de Dios, comienza ahí, porque desde ahí Dios comienza a lidiar la batalla y Dios te entrega la victoria en tus manos. Es tiempo que cambiemos la mentalidad y que no vivamos como los comunes y corrientes. Tú y yo no fuimos llamados para vivir, para ser del montón. Tú y yo fuimos escogidos por Dios para andar por cabeza, dice la Biblia. Tú y yo no fuimos llamados para andar por cola. Tú y yo somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Tú y yo somos la extensión del Padre. Dice que nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. El mismo Dios que lo había librado a David cuando estaba ahí, cierto, con las ovejas, también lo iba a librar. No iba a ser la excepción en esa oportunidad. Dios no va a ser la excepción contigo. Si te libró ayer, si te sanó ayer, si te restauró ayer, si te dio un empleo ayer, Dios también lo va a hacer hoy contigo. Pero tú tienes que ser tenaz, tú tienes que ser sagaz, tú tienes que ser atrevido en Dios, tienes que atreverte, tú tienes que realmente ser un hombre y una mujer avesado realmente para poder tomar las promesas de Dios y poder materializar lo que Dios tiene en tu vida, porque Dios nos ha hecho grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que solamente las prediquemos, las enseñemos, las hablemos, no, para que también podamos caminar a través de ellas. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea el Señor. Meditando en esta palabra, hermano, realmente me conmovía. Anoche digería esta palabra, la he estado digiriendo gradualmente, porque la palabra no hay que mirarla así, ¿cierto?, a la rápida, hay que meditarla, hay que digerirla. Y realmente me conmovía en mis entrañas saber realmente que David, ¿cierto?, no estaba quizás visible ni siquiera para su familia. Quizás tu familia, mi hermano, o mi familia no te reconozcan en tu llamado. Eso no importa. No importa, lo importante es que Dios nos escogió. Y dice la Biblia que nos llamó desde las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué nos trajo al Evangelio? Para que estemos en nada, para que estemos relajados, descansando. No, Él nos llamó para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a la luz admirable. Esto que te conforte el alma, esto que traiga esperanza a tu corazón, esto que traiga fe en el nombre de Jesús. Que esta palabra se desate la fe de Dios sobre tu vida.
vida, que se desate ese fuego, que se desate ese poder y comienza a levantarte en contra del gigante. Comienza a decir: tú vienes a mí con espada, tú vienes a mí con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el cual tú has provocado. Bendito sea nuestro Dios. Maravilloso Jesús. Renueva tus fuerzas en esta noche. Tómate de esta palabra. Tómate de esta enseñanza. Apropiate de ella. Si en tu vida hay temor, si en tu vida hay incertidumbre, si quizás te ves superado por el problema familiar, te ves superado por el problema conyugal, y en palabras simples, todas esas situaciones para ti en este momento son un Goliat, son un gigante, y te ves sobrepasado como el pueblo de Israel con el rey Saúl se habían visto sobrepasados, estaban amedrentados, estaban espantados, tenían pavor, tenían horror, tenían espanto contra la amenaza de este gigante. Quizás Satanás ha venido a tu casa, ha venido a tu familia, ha tocado tus finanzas, ha tocado tu salud, ha tocado tus hijos, ha tocado tu hermano, ha tocado tu madre, tu padre. No sé en qué área te está golpeando el enemigo, pero haz lo que hizo David. Tómate de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, y que dice: y estaremos alegres, y nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y diremos: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Levántate en una alabanza de guerra, levántate en una alabanza de victoria, y comienza a decirle: Satanás, fuera de mi casa, fuera de mis hijos, fuera de mi familia, fuera de mi trabajo, fuera de mi matrimonio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios quiere usar eso que está en ti, Dios quiere usar ese potencial, porque cuando tú le entregas eso a Dios, Dios lo amplifica, Dios lo lleva a cosas grandes. El Dios todopoderoso que tú sirves no sabe de derrota, Él siempre sabe de victoria. El que está realmente cubriéndote es el Dios todopoderoso. Así como le dio victoria a David, te la va a dar. Pero corre a la línea de batalla. Si has dejado la oración, si no estás buscando el rostro del Señor con todo tu corazón, comienza ahora mismo a levantarte en el nombre de Jesús. Comienza a decir: Señor, a contar de hoy yo empiezo a ir a la línea de batalla, yo empiezo a levantar un altar de oración en mi hogar, yo empiezo a levantar un cerco espiritual. Comienza a acercar tu casa, comienza a acercar tu hogar por la fe. No lo relaciones como algo natural. Estoy hablando en el ámbito espiritual. Cuando tú vienes a la presencia del Señor y le dices: Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, yo levanto un altar, yo levanto en mi casa una barrera espiritual, yo levanto, Dios mío, un cerco espiritual. Satanás no podrá penetrar, no podrá entrar, no podrá tocar tu vida, no podrá tocar tu salud, no podrá tocar tus bienes, no podrá tocar tu familia. Jehová está contigo. ¿Y cómo está? Como poderoso gigante. Dice su palabra que no se dormirá el que guarda a Israel. Bendito sea el Señor. Recobra fuerzas en esta noche, hermano. Dios te quiere fuerte, Dios te quiere potente, Dios te quiere ahí realmente en una línea de batalla, no te quiere lamentándote. Mire, si David se hubiese sumado a este pensamiento del pueblo, del rey Saúl, téngalo por seguro que no hubiese habido una victoria. Pero tiene que haber alguien. Tiene que haber alguien atrevido, tiene que haber alguien que se atreva. Cuando digo atrevido, que se atreva, que se disponga, que comience a llamar las cosas que no son como si fuesen. Este es el Dios todopoderoso. Todo lo que tú ves, todo lo que está creado, mi hermano, fue creado de lo que no se veía. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Comienza a llamar lo que no es como si fuese. Comienza a declarar sanidad en ese cuerpo. En el nombre de Jesús, comienza a hablarle a la enfermedad. No le hables a Dios, porque muchas veces nosotros oramos mal, le hablamos a Dios: Señor, sánalo, sana. Cuando la Biblia dice: pondrá las manos sobre los enfermos, serán sanos. Háblale a ese espíritu, háblale a ese demonio y ordénale que se vaya de tu casa, que se vaya de tu familia, que se vaya de tus hijos, que se vaya de tu mente, que se vaya de tus pensamientos. Según la encuesta CADEM, dice que 8 de cada 10 personas en este mismo momento, en este mismo instante, están bajo miedo, están bajo espanto. Mi amados hermanos, tú y yo
Dios. Si Dios te libró ayer, te va a librar hoy de la pandemia. Dios te va a cubrir. La sangre de Jesucristo dice que nos lava, nos limpia de todo pecado. La protección de Dios está sobre tu casa, está sobre tu vida. Pero tienes que llevar tu vida a Dios. Tienes que llevar tu vida a la oración. Tienes que llevar tu vida a la comunión. Nada se ha solucionado sin hacer nada. No dejes las cosas que el tiempo la arregle, que el tiempo la solucione, porque algunos piensan que el tiempo va a cambiar la historia. El tiempo nunca ha provocado nada, pero si el Espíritu Santo quiere intervenir tu casa, quiere intervenir tu familia. Yo no sé, como decía, cuál es el gigante que tú en este momento estás viendo. Quizás el gigante, como decía, ha venido y ha golpeado tu salud. Quizás el gigante ha golpeado tus finanzas. Quizás el gigante ha golpeado tu casa, tus hijos, tu familia. Comienza en esta hora a decir: Señor, si ayer me proveíste, si ayer me ayudaste, si ayer me rescataste de las drogas, del alcohol, si ayer me sanaste, si ayer me liberaste, hoy en día va a ser exactamente lo mismo. David asoció las victorias que había tenido ahí en el anonimato, ahí en secreto, ahí en el escondite. Ahí él lo asoció y dijo: así como Dios me libró de los osos, de los leones, así me librará en contra de este gigante. Dios te libró ayer, Dios te proveyó ayer, Dios lo seguirá haciendo, pero tú tienes que declararlo, tú tienes que hablarlo, porque si tú no lo hablas, esto no se puede manifestar. Necesitamos hablarlo. Necesitamos confesarlo. La Biblia, si confesar es con tu boca. Todo tiene que ver con lo que hable, con lo que exprese. Si confesar es con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, que dices serás salvo. Entonces todo esto tiene que ver con confesarlo. Comienza ahí en tu hogar, donde quiera que te encuentres, mi amado hermano. Comienza a tomar lugar en Dios. Comienza a ver la victoria. Comienza a saludar la victoria, aunque no la veas, aunque no la veas, aunque el enemigo venga y te diga dónde está lo que estás orando, porque Satanás es un mentiroso. Satanás es un mentiroso, es un engañador y viene a nuestras vidas y te dice: mira, estás orando, estás buscando, pero no hay ningún fruto, esto no ha producido nada, esto no has logrado nada. Mentira. Dios está trabajando mientras tú y yo estamos durmiendo. El Espíritu Santo está operando, está trabajando. Dice una alabanza que cuando Dios está en silencio, cuando no hay una respuesta visible, es porque Dios está haciendo algo a nuestro favor. Pero tienes que ser aguerrido. Tienes que tener un espíritu de valentía. Este hombre joven llamado David no se realmente se aplastó, no se aquietó, no se desanimó por todas las trabas que él tuvo, ya sea con sus familiares. Saúl también no lo reconoció. Dijo: tú eres un joven, ¿y con qué vas a ir? Pero este hombre se sobrepuso y se paró y se posesionó. Por eso que yo aquí usaba la palabra posesionar. Significa adueñarse, apropiarse ¿de qué? De la victoria. Comienza a apropiarte de la victoria, porque si no te apropias en este momento es muy difícil que tú y yo la podamos ver. Bendito sea nuestro Dios. Para Dios no hay nada imposible. Mis amados hermanos, realmente esta palabra me apasiona. Esta palabra yo la he degustado en mi corazón y yo sé quién es Dios en mi vida. Cuando tú y yo sabemos quién es Dios, nadie te va a poder decir lo contrario. Quizás te van a decir: no, si tú no eres de Dios, no, si a ti no te llamó nadie, tú no vas a ir a altercar con ellos. Simplemente tú vas a tener tranquilidad en tu corazón. Que Dios te bendiga, hermanos, en esta noche. Que Dios te guarde. Y que realmente tomemos este ejemplo. No nos quedemos ahí sin hacer nada. Comienza a levantar un cerco espiritual en tu casa, con la oración, con el ayuno. Comienza a decir: Señor, yo a contar de hoy decreto un ayuno sobre mi casa, hasta poder tener tu respuesta. Eso es lo que Dios está esperando en su pueblo. Muchos quieren todo, pero a cambio de nada. Aquí hay una cosa, hermano, que el que busca halla, dice, y el que golpea se le abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Y dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial
dará cosas buenas a quienes se lo pidan. Que Dios les bendiga en esta noche, hermano. Para mí un privilegio de parte del Señor. Me siento muy bendecido en mi corazón de parte de Dios. Y eso es maravilloso. Yo no busco con esto una recompensa ni un reconocimiento de hombre. Dice la Biblia, el Padre que ve en secreto. Si Dios te ve en secreto a ti, hermano, y ves que tú realmente has tomado esto en serio, porque muchas personas dicen, yo quiero, yo deseo, pero a la intención, como dijo alguien por ahí, tienes que agregarle la acción. Si no, de lo contrario, esas palabras se las llevan el viento. Comienza a comprometerte con Dios, comienza a comprometer tu casa. No esperes que el otro se comprometa, porque algunos dicen, si no se compromete mi esposa, yo no me comprometo. Si no se compromete mi esposo con Dios, yo tampoco lo hago. No, esto es personal, esto es individual. Cuando tú te sujetas a Dios, Dios toma lugar, toma control y toma dominio del entorno. Pero tenemos que ser pacientes, hermano. Tenemos que ser perseverantes. Que Dios le bendiga a cada uno de los hermanos, ¿cierto? Que puedo ver a la distancia y Dios le guarde, hermano. Prepárese, hermano, porque viene algo maravilloso de parte de Dios. Yo lo apercibo en mi corazón, que después de toda esta situación, ¿cierto? De enfermedad que ha venido sobre la tierra, también viene un mover del Señor. Dice la Biblia que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne. Prepárese para eso. Esté expectante usted cada día. Señor, yo quiero tu presencia. Yo quiero tu espíritu continuamente. Ese clamor, esa oración sea en su corazón. Dios les bendiga a cada uno, ¿cierto? Por ahí veo a mi hermana Matilde. No distingo bien, ¿cierto? A ver, la madre de la hermana Tamara también, Dios le bendiga mucho a ella. La hermana Inés, bendiciones para usted, hermano Inés, para su familia. El hermano Gabriel, Dios te bendiga mucho, hermano Gabriel. Busque cada día la presencia del Señor, busca el propósito de Dios en tu vida. Hermano Manuel Espinosa, un agrado, muchas bendiciones para usted y su familia. Hermana Tamara, muchas bendiciones para usted y para su familia. Estemos orando los unos por los otros. Recuérdense que el tiempo del fin se acerca, Cristo viene pronto y usted tiene que estar y yo preparado, como que si viniese hoy día el Señor, como que si viniese en cualquier momento. Necesitamos estar apercibidos. En esta hora quiero concluir, ¿cierto?, esta transmisión orando al Señor. Lo invito a que cierre sus ojos donde quiera que se encuentre. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre, Padre, en esta hora te bendecimos, te exaltamos, glorificamos tu nombre. Reconocemos que el señorío, Dios mío, el gobierno de Jesús está sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, Dios del cielo, que nosotros dependemos de ti en todas las áreas de nuestras vidas, Dios mío. Padre, que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón les sean gratos. Gracias por cada hermano, Dios mío, que ha sido parte de esta transmisión, como también de aquellos que van a acceder, Dios mío, a este video, Señor, que va a quedar expuesto en las redes sociales, como también en el canal de YouTube, Padre, esperando que esta palabra pueda sanar, liberar, restaurar. Y yo lo creo, Señor, y lo declaramos en el nombre de Jesús. Gracias en esta hora, Señor. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Será hasta la próxima. Sigamos orando, sigamos buscando, porque dice la Biblia que el labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero. Dios les bendiga, hermanos. Shalom, ¿cierto? La paz de Dios sobrepase sus corazones, sus mentes, sus vidas, y que tengan una buena semana, ¿cierto? Que se inicia ya mañana, un buen inicio de semana. Dios les bendiga a cada uno en grande manera, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.